Este es un término que se usa con mucha frecuencia y se lo dicen a alguien cuando de repente se le ocurrió algo más o menos brillante. Te iluminaste. Eso es lo que le decimos. ¿Sabes una cosa? La iluminación sí existe, no es una palabra vacía, es una palabra que tiene un contenido enorme. Y ahora en el próximo programa vas a ver de qué se trata. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa número 24 de Miganzúa. Y te recuerdo que si los he numerado, bueno, ha sido con el fin de poder dirigirte hacia algún tema específico cuando sea necesario y bueno, que lo puedas encontrar así, fácilmente, sin tener ningún problema. Y si te parece bien, ya mismo vamos a ver qué puerta nos abrirá hoy Miganzúa, a quien, como ya sabes, le resulta imposible quedarse quieta, no lo puede lograr, porque siempre necesita mostrarnos alguno de esos lados de nosotros mismos que nunca vemos o no queremos ver, por el simple hecho de tener puesta nuestra atención todo el tiempo por allá, fuera de nosotros, en cómo son los demás, y en cómo se comportan y en cómo actúan los demás. Yo te diría que nos hemos convertido en algo así como los expertos en los demás, ¿sí? Así es como funcionamos, y de ahí que sepamos mucho más sobre otras personas que sobre nosotros mismos. Y por eso es que siempre te digo que nosotros somos algo así como el menos conocido de todos nuestros conocidos, y esto no es un juego de palabras, Esto es algo bien, pero bien concreto. Te cuento que a este programa número 24 de Miganzúa lo he titulado La Iluminación. Así es que ya mismo vamos hacia ese tema que con toda seguridad te pondrá muchas cosas en claro. Mira, por alguna razón, cuando nos sumergimos en las historias que nos cuentan algunos libros de corte existencial, nos encontramos con que sus protagonistas fueron personajes aparentemente, yo te diría que superhumanos, ya que los relatos que nos llegan sobre algunos de ellos hablan de individuos que hacían cosas, que exceden por mucho lo que hoy somos capaces de hacer nosotros. Hombres, aquellos a los que en algunos casos admiramos y hasta te diría que veneramos. Y entre todos ellos, por ejemplo, no faltaba quien era capaz de caminar sobre las aguas. O como en un acto de magia muy avanzado, para aquella época podía convertir el agua en vino. O sino aquellos que poseían el don de la bilocación, o sea que podían encontrarse físicamente en más de un sitio al mismo tiempo. Y por qué no quienes con una gran destreza y una fuerza descomunal se podían enfrentar e incluso derrotar a un gran número de enemigos sin más ayuda que su espada invencible. Si fuésemos capaces de ser sinceros con nosotros mismos por un momento nada más, no nos quedaría más remedio que aceptar que somos muy fácil de seducir por todos esos cuentos e historias que llegan a nosotros desde tiempos y lugares muy, pero muy remotos. Y si observamos este fenómeno así desapasionadamente y nuestro ego nos permite verlo así bien de cerquita, nos daremos cuenta que así como hay cuentos para niños, también hay cuentos que no dependen para nada de la edad del recipiente, cuando el propósito es apoderarse de la atención de un individuo. En realidad, existen cuentos para todas las edades, cuentos o historias como prefieras, que en una buena parte de los casos son muy bien aceptados por nosotros y yo te diría que sin poner ni la menor resistencia. Y eso es porque somos mucho más propensos a creer en todos aquellos personajes que a imitarlos. Pero yo no me refiero al hecho de imitarlos comprándonos un disfraz barato para lucir externamente como ellos. No, yo me refiero a imitarlos en cuanto a lo que ellos han tenido que hacer para lograr todo eso que siglos más tarde acabó deslumbrándonos tanto. Y en este momento es bueno aclarar que con toda seguridad ninguno de ellos despertó una mañana y sin haber hecho nada más que dormir unas cuantas horas, de repente se encontró con que podía hacer cosas extraordinarias. No, Buda no se iluminó nada más que por haber estado sentado debajo de un árbol, ¿sabes? Y si lo hizo fue
por la enseñanza que había recibido durante todo el camino recorrido. El hecho de que se encontrara así, debajo de un árbol, cuando esto sucedió, es totalmente irrelevante. Podría haber estado, no sé, sobre una piedra o frente al mar. Incluso podría haber, no sé, estado en un sitio muchísimo menos agradable que todos estos. Eso era lo de menos, ya que iluminación quiere decir darnos cuenta. Y para eso no es necesario un lugar paradisíaco, ¿sabes? Es muy importante darnos cuenta de que el lugar correcto en el que hay que estar para iluminarnos somos nosotros mismos y ningún otro. Sí, el lugar correcto somos nosotros mismos. Todos aquellos individuos llegaron a lograr semejantes cosas después de haber andado un camino a veces muy largo y hasta penoso. Un camino lleno de riesgos, lleno de peligros extremos y hasta de las más básicas necesidades para sobrevivir. Incluso no ha faltado quien de ellos nos dijese que todos podríamos hacer lo mismo que ellos hacían. Y como si esto fuera poco, este mismo individuo agregó que podríamos hacer aún más que eso, alentándonos a que los imitáramos. Sí, eso mismo nos dijeron, que nosotros podríamos hacer lo mismo e incluso más de lo que ellos habían hecho. Y a cambio nosotros, ¿qué hicimos con semejante mensaje? Bueno, como es nuestra costumbre, lo manipulamos y nos dimos a la intrascendente tarea de creer en ellos. Una forma de decirles, dale tú que yo te apoyo. Como si con eso fuera suficiente para justificar nuestra presencia en este mundo y en esta forma física en que nos encontramos. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿sabes? Nos han hecho creer que con eso era más que suficiente. Nos han programado para que actuemos indiferentemente. Pero, ¿sabes una cosa? Esa es la vieja mentira que, como si fuera un palo en la rueda, nos tiene detenidos en el tiempo desde hace un montón, siglos. Y eso de que nosotros podemos hacer lo mismo y más aún de lo que ellos hacían, no es un invento mío, lo dijeron ellos mismos. O al menos así lo dicen aquellos libros que nos cuentan historias de superhombres. Aquellos libros que tanto nos gustan, especialmente a los adultos, ¿sabes? Pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué razones que nos atrapan tanto aquellos personajes? Pero nos atrapan solo hasta que nos quieren sacar de la comodidad de creer en ellos, ¿sabes? Y eso puede que te resulte algo duro, pero si nos dejamos atrapar es porque, como te acabo de decir, en la actitud de creer hay envuelta una gran comodidad, una gran pasividad, una irresponsabilidad existencial total. ¿Sabías, no? ¿Te preguntaste alguna vez por qué razón, si adoramos a alguien que nos dice que Él es el camino, nosotros decidimos caminar por otro lado? A ver, esto es porque todo el tiempo no hemos hecho más que acomodarlo todo a nuestras necesidades, hacemos la nuestra, y le damos vuelta a la cara a todos aquellos que decimos amar, adorar y respetar, cuando nos quieren sacar de la comodidad de creer. Esa es la gran mentira en la que estamos sumergidos desde hace siglos. Una burda mentira, propia de la criatura humana, cuando solo funciona desde su lado más externo, desde su humanidad. Desde acá. Y cuando tenemos olvidado por completo al ser que nos habita. Hay cosas con las que podemos ser selectivos, ¿sabes? Pero hay otras cosas con las que no. Podemos ser selectivos a la hora de escoger con quién compartir nuestro tiempo, a la hora de interactuar con otra persona. Incluso podemos llegar a ignorar el lado más oscuro de alguien porque nos gusta otro lado de esa persona. Todo eso lo podemos hacer. Pero cuando se trata de interactuar con algo a lo que hemos aceptado como una fuerza superior en nuestra vida, eso de fraccionarla como si se tratara un pedazo de queso y tomar de ella solo lo que nos apetezca, no es otra cosa que demostrar nuestro muy pobre nivel evolutivo. Y lo que es aún peor es que hemos caído en una trampa de la que
a la vista de los acontecimientos nos resultaría, yo te diría que muy difícil escapar si seguimos comportándonos así, de este modo tan superficial en que lo estamos haciendo, con esta total indiferencia hacia el mensaje dejado por los mismos protagonistas de los cuentos que tanto nos gustan. No será fácil escapar, y la razón es porque, si bien esta trampa nos fue puesta hace mucho tiempo, somos nosotros mismos quienes la hemos aceptado. Estoy hablando de la iluminación, esa misma a la que llegaron tan solo algunos pocos en la historia de la humanidad. Esos mismos de los que estamos hablando y que hoy, ahora, mucho tiempo después de que existieron, cuentan con una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo. Pero seguidores a medias, ¿sabes? Seguidores selectivos. Seguidores para los que su zona de confort siempre ha sido más importante que lo dicho por aquellos a quienes dicen que adoran. La iluminación es el nombre de este programa. Y si lo repito es para que no dejes de tenerlo en cuenta. Y la buena noticia al respecto, porque Mi Ganzúa no abre puertas para enfrentarnos con nuestros lados oscuros y después abandonarnos, después dejarnos allí como si nada. No. Lo que sucede es que si queremos dejar de andar a los tumbos por esta vida, lo primero que tendremos que hacer, querido amigo de Mi Ganzúa, es dejar de barrer el polvo debajo de la alfombra con tanta frecuencia, ya que de ese modo, llegará el día en que, como es lógico, no podremos abrir más la puerta. Y esto nos encerrará en nuestra propia cárcel, ¿sabes? Sí, es así de simple, no hay más complicaciones que eso. Actuando de esa manera, llegará un momento, si es que no ha llegado ya, en que nos quedaremos atrapados para siempre en nuestra propia zona de confort. Esa que ha sido creada por nosotros mismos y que se convertirá en nuestra propia cárcel. Pero hay aquí la buena noticia de la que te hablaba antes. La iluminación no es algo utópico, ¿sabes? Iluminación no es una palabra vacía. Y esa es una más que buena noticia. Y son ellos, los mismos protagonistas de estas historias que tanto nos apasionan, quienes así lo demuestran, habiéndose armonizado tanto en sí mismos. Esos individuos que ahora parecen no existir más en este planeta. ¿Acaso no te diste cuenta que todas esas entidades que hoy adoramos existieron hace cientos y hasta miles de años? Pero que a la vez decimos de nosotros mismos que somos una raza muy evolucionada. ¿Te diste cuenta de eso, no? Una raza en la cual no aparece una entidad de aquel calibre por ningún lado, a pesar de lo evolucionados que decimos estar como raza. ¿No te prende esto una alarma roja? Y la razón de todo esto se encuentra más que a la vista. ¿Cómo se puede evolucionar mirando hacia atrás? A ver, explícame eso. La humanidad se encuentra mirando hacia atrás. Los ídolos de todos sus cuentos, sus deidades y sus dioses habitan en el pasado, y es como si alguien estuviera conspirando para que sigamos con nuestra atención puesta en el pasado, con el fin de que hoy no aparezcan más entidades como aquellas, a pesar de lo evolucionados que decimos estar. Mira, definitivamente el medio ambiente en que habitan o habitaban aquellos hombres sí era mucho más propicio que este en el que estamos viviendo nosotros. Antes, no existía esta avalancha de información que hoy nos pasa por encima y nos distrae tanto. Y si ellos, llegaron a esos estados tan profundos de armonía y de comprensión de sí mismos, fue tan solo porque era que el medio ambiente en que vivían no había la turbulencia que hay en este medio ambiente en que tenemos en nuestros días. El único modo posible de aprender y evolucionar en todos los aspectos es mediante la observación y el silencio. Pero desde aquellos hombres que vivían en las historias que nos han contado y que nos cuentan, la criatura humana ha ido cayendo en la trampa de las necesidades de su propio cuerpo, contando cada vez con menos tiempo para observar, con menos tiempo para escuchar y sobre todo
para estar en silencio. Y si no tenemos tiempo para escuchar, ni para observar, ni para estar en silencio, ¿cómo es que vamos a aprender? Y si no aprendemos, ¿cómo vamos a evolucionar? Y de ahí la enajenación de la que siempre te hablo en cada encuentro que tenemos aquí en Miganzúa. La criatura humana es una entidad mágica que ha perdido su magia. Pero a pesar de eso, yo te aseguro que todavía la iluminación es posible, ¿sabes? Porque la iluminación, como te decía, no es otra cosa que darnos cuenta. Algo tan simple como darnos cuenta, pero para eso es imprescindible escaparnos de la turbulencia de vivir solo desde nuestros cuerpos físicos, así a lo bestia, y para eso no hace falta enclaustrarnos en un monasterio o en algún lugar apartado del mundo para lograrlo, ¿sabes? Lo que hace falta es tomar medidas físicas más simples, no tan extremas, con dedicarte solo 10 o 15 minutos diarios a ti mismo. Será suficiente para que puedas empezar a ver un cambio importante en tu vida. Pero no una vez por semana, Te dije 10 o 15 minutos diarios. No es tanto al fin y al cabo, Lo tienes que hacer todos los días de tu vida. Del mismo modo en que comes, del mismo modo en que respiras o que duermes, sin cuestionarlo. Tienes que crear un nuevo hábito en ti, hasta que se establezca una nueva memoria dentro de tu estructura y ya no tengas ni que pensar en eso para poder hacerlo. Pero claro, antes tendrás que pasar por sobre tu propio ego. A quien les disgusta mucho todo lo nuevo que va llegando a tu vida, por ejemplo esto, porque eso, le complica la tarea de controlarte, ¿me entiendes? Pero te aseguro que si eres capaz de hacer esto que te digo, esto tan simple, hacerlo por ti mismo, en muy poco tiempo, verás cambios sumamente importantes en tu vida, cambios muy favorables en tu comportamiento, cambios notables en tu entorno, ¿sí? Y de ahí que ahora te puedo asegurar que la iluminación no es una palabra vacía, no es una utopía, que la iluminación es algo que tiene mucho contenido. Y todos los protagonistas de esas historias que tanto nos gustan así lo han demostrado. Además, te cuento que en el programa número 14 de Miganzúa encontrarás una gran ayuda para poder lograrlo. Y por favor, no caigas en la trampa de esperar resultados de cosas que no estás haciendo. Cuidado con eso, no caigas en esa trampa que con toda seguridad te va a poner tu propio ego, quien siempre te hace creer que estás haciendo lo que en realidad no estás haciendo y que sabes cosas que en verdad no sabes. La iluminación no es una utopía, ni es tan solo una palabra. La iluminación tiene que ver con en dónde tengas puesta tu atención. Si estás buscando que alguien te ilumine haciendo largos viajes, será uno más de los tantos confundidos que abundan en este mundo y solo estarás haciendo turismo espiritual, la única verdad. Y no porque yo lo diga, sino porque quienes ya llegaron a ese estado de ser nos lo han dejado saber de todas las formas posibles. Pero nosotros, como es nuestra vieja costumbre, hemos decidido mirar hacia otro lado y continuar atrapados en la comodidad de una creencia. Y eso es lo que nos enajena y nos aleja de la iluminación. Querido amigo de Miganzúa, aquí la única verdad es que, como siempre te lo estoy diciendo, es que despiertes, que te des cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, nadie. Así es que deja de dar vueltas para acabar cayendo siempre en el mismo lugar, desperdiciando esa oportunidad extraordinaria que se te ha dado de estar aquí en este mundo, sí, y en esa forma física en que estás. Esa oportunidad que no es un derecho, sino un privilegio. Y a los privilegios hay que honrarlos. ¿Cómo? Bueno, justificando nuestro paso por aquí con un comportamiento acorde a las circunstancias, ¿sabes? Y con nuestro deseo constante de evolucionar conscientemente, dejando de actuar como predecibles máquinas terrestres y tratando de recordar lo que verdaderamente somos: seres humanos. Una condición natural que de a poco vamos olvidando,
con la programación recibida desde que nacemos, desde entonces. Iluminación fue el nombre de este programa número 24 de Mi Ganzúa, y por eso me despido por ahora dejándote una frase que no son solo palabras, y que ya la conoces bien. Y es que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Pero nadie, hasta la próxima, como siempre, aquí en Mi Ganzúa. Chao.